Vamos a hablar sobre anatomía de las ramas de la carótida externa. Para explicar las ramas de la carótida externa, primero tengo que realizar el perfil de algunas estructuras anatómicas importantes para entender las ramas. Aquí sitúo el arco cigomático, por debajo sitúo la hendidura pterigomaxilar, por detrás las apófisis pterigoides. Aquí sitúo el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea del temporal, por detrás el conducto auditivo externo, por detrás la apófisis mastoides. Aquí sitúo la apófisis estiloides con los músculos estíleos. Aquí voy a representar un poco abierta el borde inferior de la mandíbula. Aquí el labio, la encía, los dientes. Aquí sitúo una representación de la zona lingual. Por debajo voy a representar lo que sería el hueso hioides. Por debajo del hueso hioides represento el cartílago tiroides y ya por debajo del cartílago tiroides tendríamos lo que sería el relieve de la glándula tiroides. Aquí voy en el hioides a situar lo que es el tendón del hioides, que va a dividir las dos porciones del músculo digástrico, el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Aquí sitúo los músculos milohioideo y hiogloso, los voy a localizar aquí en esta disposición, formando este diafragma muscular, y por detrás voy a situar lo que es el tronco tirolinguofacial, que va a desembocar en la vena yugular interna. Por último, localizo un nervio que es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso lo voy a localizar o situar en esta posición. Nervio hipogloso. A partir de aquí podemos entender las ramas de la carótida externa. La carótida externa es una de las dos ramas de la carótida común. La carótida común asciende por el paquete vasculonervioso del cuello y se va a dividir en dos ramas. Una será la carótida externa y otra será la carótida interna. La carótida interna continúa hacia el conducto carotidio, pero no es motivo de nuestra unidad temática. La carótida externa asciende y va a dar las siguientes ramas. En primer lugar, va a originar una rama que recibe el nombre de arteria tiroidea superior porque vasculariza superiormente la glándula tiroides. Esta arteria tiroidea superior da las siguientes ramas. En primer lugar, da una rama que es la arteria laringia. En segundo lugar, da unas ramas que son las arterias glandulares. Y en tercer lugar, va a dar una rama que la sitúo así, que son las arterias musculares de la tiroidea inferior, destinadas a los músculos infraoideos y al esternocleidomastoideo. En segundo lugar, tenemos la arteria lingual. La arteria lingual va a salir de la carótida externa y al salir de la carótida externa va a dar las siguientes ramas. Se dirige hacia adelante para terminar en la zona lingual. Da las siguientes ramas. En primer lugar, da una rama hacia el hioides que se llama la rama suprahioidea. En segundo lugar, da unas ramas para la zona dorsal de la lengua que se llaman la rama dorsal de la lengua. En tercer lugar, da una rama que se dirige hacia la glándula sublingual, que es la rama sublingual, y por último termina en la zona del cuerpo de la lengua, en la parte más anterior, como arteria ranina o arteria profunda de la lengua. La siguiente rama es la arteria faringe ascendente. La arteria faringe ascendente sale de la carótida externa casi en la bifurcación de las dos, de la carótida externa con la carótida interna, y asciende para dar ramas hacia la faringe, que son las ramas faringeas,
da otras arterias que se dirigen hacia la zona timpánica, que es la arteria timpánica inferior, da otra que va a dirigirse hacia las meninges, que es la arteria meningia, y da unas ramas que van a dirigirse hacia la musculatura prevertebral, que se denomina las ramas musculares de la faringia ascendente. La siguiente rama es la arteria facial. La arteria facial es una arteria que va a salir de la parte anterior de la carótida externa, se dirige hacia el borde inferior de la mandíbula, donde está la escotadura de la arteria facial, y luego se dirige hacia la zona superior de la cara. En su trayecto, esta arteria facial va a dar las siguientes ramas. En primer lugar, da una arteria para el paladar que se llama la arteria palatina ascendente. En segundo lugar, da otra arteria para la zona tonsilar que recibe el nombre de arteria tonsilar. En tercer lugar, va a dar una rama que se va a dirigir por debajo de la zona del mentón, que se llama la rama submentoniana de la facial, y luego va a ascender hacia la cara para dar una rama hacia el labio inferior, que es la arteria labial inferior, otra rama hacia el labio superior, que es la arteria labial superior, y termina entre las fosas nasales óseas y la órbita, en la parte anterior de la cara, como arteria angular. La siguiente rama es la rama occipital. La rama occipital va a salir de la carótida externa y se va a dirigir hacia la apófisis mastoides para ir a la zona occipital para vascularizar los tejidos blandos occipitales. La siguiente rama es la arteria auricular posterior, que se dirige también hacia los tejidos blandos que están por detrás del conducto auditivo externo. Esta es la rama auricular posterior. Las dos siguientes ramas son las ramas terminales. Por un lado nos encontramos una rama que es la arteria temporal superficial y por otro lado otra rama que se introduce por la zona medial del cóndilo de la mandíbula que se llama la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial va a dar dos ramas terminales, uno que se dirige hacia la zona frontal, que se llama el ramo frontal, y otra que se dirige hacia la zona parietal, que se llama el ramo o la rama parietal. Y da las siguientes colaterales. Va a dar una colateral para la zona parotidia, que es la rama parotidia, da unas colaterales para la articulación temporomandibular, que son las ramas articulares, da otra rama para la parte anterior de la zona auricular, que son las ramas auriculares, da otra rama que se denomina la arteria temporal media, da otra rama que se dirige hacia, que atraviesa transversalmente la cara, que se llama la arteria transversa de la cara, y da otra rama que se dirige hacia la zona cigomático-orbitaria, que recibe el nombre de arteria cigomático-orbitaria. Y por último tenemos la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna tiene tres segmentos: un segmento mandibular, un segmento infratemporal y un segmento pterigopalatino. En el segmento mandibular va a dar las siguientes ramas. Primero da una rama que se dirige hacia la zona auricular, que recibe el nombre de arteria auricular profunda. Da otra rama que se dirige hacia la zona timpánica, que se llama la arteria o rama timpánica de la maxilar interna, y otra rama que se dirige hacia la zona interna de las meninges, que se llama la arteria meningia de la maxilar interna. En el segmento infratemporal, a medida que avanza la maxilar interna, va a dar las siguientes ramas. En primer lugar, va a dar una rama para el masetero, que es la rama o arteria maseterina, da otra rama para el temporal, que se llama la arteria o rama temporal, da ramas para los músculos pterigoideos, que se denominan las arterias o ramas pterigoideas,
y da una rama que es la rama bucal que se dirige hacia donde se sitúa el músculo bucinador. Esta sería la rama bucal de la maxilar interna. Por último, en esta porción infratemporal, la arteria maxilar interna va a dar una rama que se dirige hacia la mandíbula y que va a formar la rama alveolar inferior para vascularizar los dientes y los alveolos inferiores. Y por último está el segmento pterigopalatino. El segmento pterigopalatino, a medida que avanza esta arteria maxilar interna, va a dar las siguientes ramas. En primer lugar, da una arteria alveolar superior que es para la vascularización de los alveolos, los dientes y el espacio periodontal superior. En segundo lugar, va a dar una rama que es la palatina descendente, que luego se divide en palatina mayor y menor, que se dirige hacia el paladar. Da otra rama que es la rama esfenopalatina. Esta rama esfenopalatina continúa hacia la parte posterior de las fosas nasales, dando las ramas nasales posteriores. Y por último, da una última rama que se dirige hacia el agujero infraorbitario, hacia la órbita, y sale por el agujero infraorbitario formando la rama infraorbitaria. En todo este esquema de rama, que luego especificaremos en cada una de las unidades temáticas de cada una de las ramas, tenemos que decir que hay tres triángulos anatómicos importantes con respecto a las ramas y la localización de la carótida externa. En primer lugar, tenemos un triángulo que se establece entre lo que es la vena yugular interna, el tronco tirolinguofacial y el borde inferior del vientre posterior del digástrico. Este triángulo recibe el nombre de triángulo de Farabev. Y este triángulo se va a relacionar con la división de las dos carótidas desde la carótida común, donde se empiezan a dar las ramas de la carótida externa. El segundo triángulo es un triángulo que se va a establecer entre el nervio hipogloso, el vientre posterior del digástrico y ese diafragma de los músculos hiogloso y miloideo, y este triángulo recibe el nombre de triángulo de Pirogov. Y por último, el tercer triángulo, que está localizado entre de la parte posterior del tendón del hioides, esos músculos del diafragma muscular, del suelo de la boca y el asta mayor del hioides, que recibe el nombre de triángulo de Beklar. Cada una de estas ramas después la daremos de forma más precisa en cada una de las unidades temáticas. Muchas gracias.